Esto es Mirá Vos. Perro negro duerme en el placar. Perro negro que jadea ahí. Perro negro nunca va a salir y eso es lo que te aterra para dormir. Perro negro arruga la nariz cuando siente que anda por ahí. Perro negro se tapa en la noche con tu camisa y muerde tu corbatín. Perro negro salivando está. Buen día, ¿cómo le va? Muy Julián? bien. ¿Cómo anda les va? usted? Tantísimo tiempo. Tanto tiempo. Ya iba a preguntar quién es el que vino, porque digo, entró alguien acá al estudio, hola, digo, ¿quién vino? Bueno, ¿Cómo era yo. anda? Era usted. ¿Todo bien? Bien, che. Lo veo emponchado igual que todos nosotros. Sí. Qué frío, ¿no? Y ahora se levantó un airecito que viene de la sierra que arrastra el aire con el aire acondicionado. Sí, ¿no? es Directamente. aire acondicionado. Ese es el aire acondicionado, que viene el airecito frío de la sierra. Bueno, ¿todo bien? Bien, che. Bueno, Bien. me imagino que estuvo todo este tiempo que no estuvo viniendo acá, pendiente del Mundial de Fútbol. Sí. ¿eh? Cierto. Sobre Sí, todo. Sí, el mundial me tuvo muy ocupado. Lo tuvo ocupado, sí, y muy concentrado. Bueno, pero ahora tenemos que volver a la columna habitual. Sí. ¿eh? Bueno, dale. Bueno, así que vamos nomás. Bueno, para hoy quería comentar algo y empezar con una pregunta. De esta espero tener respuestas, porque a veces he hecho preguntas que no tenían ninguna respuesta y que ni se me ocurrían las respuestas tampoco. La pregunta es, ¿existe algo más importante y algo menos importante en salud? ¿Y es hay muy respuesta amplia. a eso? Bueno, no, es un disparador, che. Ah. Es muy amplio. Es un disparador, pensé es un que había disparador. respuesta. Y mira, y esta la respondo. En realidad no es que hay algo más importante o algo menos importante, pero sí no podemos descuidar algo que llaman prioridades Claro. en salud, Ajá. ¿no? Entonces, digamos, hay ciertas enfermedades, ciertas circunstancias que hacen a la salud que por ahí no son prioridad, pero son muy importantes para esa persona que las atraviesa. Pero cuando se gestiona un sistema de salud, tenés que poner prioridades. Claro. Y si vamos a las prioridades, ¿cuál sería la prioridad en este momento? ¿Existe una prioridad? Sí, en claro este que- momento. En este momento del histórico. año, No, en este momento histórico que Ah. atravesamos. ¿Hay alguna prioridad? Y seguramente que sí. Bueno, lejos la prioridad en este momento que hace a la salud, pero que no está en agenda, Ah, ¿sí? Son las características alimentarias de la población. Ujú. Y yo hago otra pregunta. ¿Es un hábito individual cómo comemos o es una imposición de mercado? tiendo a pensar que es una imposición de mercado. Haces bien. Sin embargo, el que elige la comida es quien sí. se la prepara, quien la va a buscar, ¿no? Sí, sí. Pero sin embargo, vamos a ver, como en casi todas las cuestiones que hacen a la salud, que está el mercado jodiendo por atrás. Y cuando uno interpreta, o sea, se para sobre una población, empieza a mirar qué le pasa a esa población, puede trazar a grandes rasgos algo que se llama perfil epidemiológico. ¿Qué quiere decir? De qué se enferma y de qué se muere una población. Y como nosotros pisamos con nuestros pies en esta región, vamos a hablar de qué nos pasa, cuál es el perfil de esta región. Bien, ¿Sí? bien. De esta provincia en particular. Para eso voy a valerme de dos informes que se publican normalmente, que son publicaciones de Nación, que se construyen a través de datos que entregan las provincias y algunos programas de Nación. Uno que se llama Estadísticas Vitales, Información Básica, del año 2015. Ustedes vieron que muchos de los números que uno habla en 2017, en 2018, son números procesados de informaciones previas, ¿no? Claro. Esto es de 2015, es el último que está vigente. Y hay Paréntesis, ¿esto normalmente es así o hay Sí. algún retraso?
Bueno, hay algunos retrasos en números, eso lo hemos charlado con el tema de la mortalidad infantil, con la mortalidad materna, con... Sí, porque estuve viendo algunos informes de soberanía sanitaria, por ejemplo, que hacían referencia a esto. Claro. Sí, siempre hay un retraso normal porque vos no podés claro. en el año en curso informar lo que te pasó. No, por supuesto. En este año lo que está pasando, aunque existe vigilancia, ¿no? Y eso, la vigilancia sí se publica. Pero estos informes hacen referencia a un poco más atrás porque tiene que ver más con... un perfil no lo definís en un año, sino que es lo que viene pasando, ¿no? Uh-huh. Y es importante hacer comparaciones con respecto a años atrás. Y el otro informe que voy a utilizar para charlar en el día de hoy es la tercera encuesta de factores de riesgo para enfermedades no transmisibles. ¿Sí? Esto es del año 2013. Ustedes saben que la provincia de San Luis, en base al censo 2010, uh-huh. ¿no? Se hace una proyección, una estimación de cuánto sería la población a nivel actual y arroja 476.351 habitantes. Ese Me número, encanta el 51. Claro, ¿no? por eso una proyección termina ahí, pero bueno, seguramente sea un poco más todavía. Y sobre esa población estimada, las causas cardiovasculares, o sea, las enfermedades y muertes por causas cardiovasculares, se llevan el primer número, ¿no? Después, el segundo lugar, las causas tumorales. Tercer lugar, las causas infecciosas. Y en cuarto lugar, algo que se llama causas externas. ¿Sí? Accidentes. Un accidente. Sí. Pero las causas cardiovasculares se llevan el 31% de esa torta. Y no es distinta la situación de San Luis respecto al perfil nacional y al perfil de muchos países caracterizados como en desarrollo, en vías de desarrollo, ¿verdad? Bien. Término desagradable. Vamos a hacer foco hoy en esa primer causa de las causas cardiovasculares. Seguramente todos nosotros sabemos cuáles son las situaciones que te llevan a enfermarte de causas cardiovasculares, ¿no? Si te pido tírame una, me decís. Sí. Obesidad es una, hipertensión, diabetes, claro, comer mucha grasa, problemas de sal, colesterol, mucha sal. Todas esas cosas están analizadas en este tipo de encuestas. Le apunté al 31, de una. Sí. Así. Bueno, antes estaba jugando al 30.000. Claro, ahí está. Bueno. Vamos a jugar con lo pérfido. Claro, el pérfido le daría el 8% esto. Bueno, y cuando vamos a números de la provincia de San Luis, hay algo que, dentro de estas encuestas, estas informaciones que les comenté recién, se saca la prevalencia de actividad física baja, uh-huh. ¿sí? En población de 18 años o más, vamos a hablar de adultos en este caso, uh-huh. Y se hace un comparativo entre 2009 y 2013. En 2009 la prevalencia de actividad física baja era del 45% y en 2013 del 50%, es decir, hay un aumento de menor actividad. Menos actividad. ¿Sí? Y cuando desmenuzamos un poquitito, la prevalencia de actividad física baja decrece, o aumenta en realidad la actividad física baja mientras menor es el nivel educativo. ¿Sí? Uh-huh. O sea, por otro lado, el promedio de consumo de frutas y verduras, otro factor protectivo seguramente. Para el tema de la obesidad, para el tema del colesterol, ¿sí? Ha ido en disminución en periodos comparados entre 2009 y 2013 y es menor el consumo de frutas y verduras a menor edad, a menor ingreso económico y a menor nivel educativo. O sea, acá empezamos a ver algo más que el número, sino hay algo muy interesante que una descripción, ¿no? Que cuando le preguntan a un autor mexicano ¿qué es la enfermedad? Y el tipo dice, es una catástrofe biológica condicionada por un problema social, ¿no? Uh-huh. O sea, y qué más que esto, que por el momento dicho así es un
factor de riesgo quizás, pero cuando vamos después a las causas de muerte encontramos que las causas cardiovasculares son las más importantes. Y dentro de uno de los logros en salud que se hablan y todo esto, de que se ha preguntado si cuántas veces o qué porcentaje de personas usa sal agregada a la comida, siempre o casi siempre, ¿no? Es la pregunta. Y eso disminuyó muchísimo desde 2005 a 2013. ¿Pero el consumo de sal en la población ha disminuido? No. No, seguramente no, porque disminuyó el agregado. Ahora se lo ponemos antes. En la cocción no, se es agrega. que no somos nosotros los que le ponemos. O por ahí sí somos nosotros en base a un gusto, a un paladar que vamos teniendo, pero ese paladar ¿es el que tuvimos educado siempre o es la comida ultraprocesada que genera un hábito de sal que hace que vos después le tengas que agregar mucho a la comida cuando vos cocinás? O sea, la comida, el paladar, se educa. Claro, sí, sin duda. Y lo que estamos teniendo es una educación que favorece algún tipo de interés de mercado. Vamos a otro dato muy duro. Prevalencia de obesidad y sobrepeso en la población de San Luis. Sí. En 2005, el sobrepeso se saca haciendo una cuentita y la obesidad haciendo una cuenta que divide la talla, el peso por la talla. ¿Sí? Con una cuenta, la talla al cuadrado, no importa. Pero se saca algo que se llama índice de masa corporal y eso define si pesás, si tu índice de masa corporal es más de 25, bueno, tendrás sobrepeso. Si te sobrepasás de 30 del índice de masa corporal, tendrás obesidad. ¿Sí? En 2005 el sobrepeso era del 36,5 en San Luis y en 2013 de 35,8. Sí, bueno, está más o menos estable. De obesidad en 2005 era de 15,3, en 2013 de 17,5. ¿Sí? Ahí hay un ligero aumento. Pero si sumamos... Esto quiere decir, perdón, ¿no? Sí. Así, haciendo la cuentita rápida, sí, que el 2% ese que subió, 2 y pico, probablemente eran gente con sobrepeso que pasó a ser obeso. Muy buena tu reflexión. Es muy buena, ¿sabes? Porque ahora la vamos a desmenuzar, pero es muy buena tu reflexión. Y lo que se mantuvo es lo que subieron los que no tenían sobrepeso. Muy bueno lo que estás diciendo. Dato duro grande, la sumatoria de sobrepeso y de obesidad. Con datos de 2013, me animo a decir que como la tendencia es en el mundo, en el país, y en San Luis no puede ser distinto, a ir en aumento, pero tenemos datos de 2013, era del 53%. Claro. Obesidad más sobrepeso. A eso le vamos a agregar que mientras menos nivel educativo tengas, mientras menos nivel ingresos económicos tengas, y mientras menos... mientras más joven, más chance tenés de caer en estos grupos de obesidad y sobrepeso. ¿Sí? Acá empezamos a relacionar con las condiciones sociales que hacen, o sea, la gente no es gorda porque come mucho. Claro. ¿Sí? Sería muy lineal pensarlo así. Y lo que vos estás diciendo es también muy importante porque que haya disminuido o sea, hay dos maneras de engordar a una población. Una es que todos aumenten más, ¿sí? O sea, engordar a los... Pero la otra es engordar a los que ya están gordos. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Porque hay un grupo de personas que se van a resistir, ¿no? A mí no me gusta. Hago ejercicio físico, tengo una genética, que eso existe también, ese flaco escuálido que siempre va a ser flaco por más que coma. Que coman todo lo que coma. Pero hay gente, viste, el mercado tiene la posibilidad de decir, bueno, a ver, si ya no llegué al tope de engordar una población, ¿qué puedo hacer para seguir vendiendo? Y engordo a los gordos, más. Claro. ¿Sí? Bueno, y para esto es interesante ver el perfil de los Estados Unidos, ¿no? El lugar icónico de la obesidad. Estados Unidos consume el 70% de las calorías consumidas por esa población son alimentos ultraprocesados. ¿Sí? América Latina consume entre el 30 y el 40%
de sus calorías en forma de ultraprocesados. Y Argentina es un reflejo también de toda América Latina. O sea, la mitad. La mitad. ¿Por qué empieza a pasar que nuestro perfil de obesidad y sobrepeso se empieza a parecer al de Estados Unidos? Porque han llegado al tope las multinacionales de venderle a los países con mayor ingreso económico, porque ya no pueden engordar más o sea, es muy difícil, les empezó a resultar muy difícil engordar a esa población que ya llegó a un tope de obesidad. Y hay otro tanto que ya no quiere consumir esas cosas. Entonces salen a conquistar mercados en lugares que todavía tienen potencial, claro, para engordarlo, y empiezan a suceder cosas como, por ejemplo, le reducimos el impuesto a las gaseosas. ¿Les suena? Que habían tirado la posibilidad de reducirle, y de repente hay un lobby impresionante y no se puso el impuesto a las gaseosas. México es el país que más gaseosas consume y es el país que menos tributan. Mira. ¿Tiene alguna relación? Seguramente que sí. Ni hablar... esto más bien que es una bola enorme, estamos hablando de una pequeñez, ¿no? Pero... esto nos lleva a tener que discutir la soberanía alimentaria. Sí, sin duda, digamos. O sea, si pero nosotros o sea, en un momento se me cruzó esto que decía, es una pequeñez tan difícil de implementar, ¿no? Y de que pueda combatir. Bien, ahora podríamos igual hacer una reflexión de qué podríamos hacer, por ejemplo, en carpintería. Por ejemplo. Bueno, lo cierto es que este perfil de San Luis, que para mí es muy importante, o sea, son datos duros que están documentados, que nos está pasando, que lo vemos sin saberles estos números, lo vemos, una tendencia hacia una población que empieza a tener sobrepeso, a engordar. Los que trabajamos en salud empezamos a ver cada vez más seguido personas con problemas de diabetes, ¿sí? O sea, la obesidad y la diabetes vienen de la mano. Claro. Y uno podría decir, che, y es un problema, bueno, la diabetes es genético, ¿no? Tiene un componente genético. Sí, sin lugar a dudas, tiene una agregación familiar y genética. Lo que no podemos comernos la galletita de que en 30 años, algo que es, o sea, para que un problema genético impacte en la población y genere una epidemia de diabetes, tienen que pasar añares. Claro. O sea, un gen no penetra en la población en un periodo de 30 años. Lo que está pasando acá es un contexto social que hace que aumenten drásticamente el sobrepeso, la obesidad y los diabéticos. Claro. Y de la mano la hipertensión que acompaña todo este tipo de cosas, porque además, como decía Cecilia, el consumo de sal es altísimo en el alimento ya vendido. ¿Sí? Sí. Así que... Sí, eso la verdad no te sabría decir, no sé si salió lo que dijo. No salió. No sale. No. Acá se agregaba a Marcelo la cuestión de la celiaquía, que puede también ser, es pero un aumento, y es probable, lo digo sin tener el conocimiento acabado del tema, pero es probable que tenga que ver también con hábitos alimenticios. Sí. Y con que también se están pidiendo los exámenes de celiaquía, que antiguamente no se pedían. Sí, eso sí puede ser. Hay varios factores. Toqueteos genéticos de los alimentos si impactan o no también. Claro. No el lo incremento sabemos. en el gluten en el trigo. En el trigo, por eso, ejemplo. en el trigo mejorado. No lo sabemos exactamente, pero hay una tendencia, y con razón, a la sospecha, ¿verdad? Así que se impone, creo yo, cambiar la matriz productiva de alimentos, ¿sí? Generando esto que hablábamos de la soberanía alimentaria, teniendo un país que tiene clara posibilidad de producir alimentos. Sí. Y no me refiero a la soja, ¿no? Cuando dicen nosotros alimentamos 450 millones de personas, a soja no. O sea, son kilos de alimento, pero no necesariamente el alimento es por cantidad, sino que es por... Son kilos de comida, pero no de alimento, quizás. Claro. Y bueno, y entender que los procesos sociales van a repercutir necesariamente en lo que comemos. ¿Sí? Ese es el punto más significativo. ¿Qué podemos hacer acá? Ahí va.
Por algún lado hay que empezar. Sí. Empecemos por carpintería. Y quizás esto es mucho más. Acá nos podemos animar a decir, empecemos por hacer algo en carpintería, y que en una ciudad pasa licuado de tal manera que la verdad que te parece que no va a impactar. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, autoridades del gobierno municipal o la misma sociedad organizada decide generar un cinturón de producción de hortalizas? Claro. No digo nada más de carpintería, regional. Y comerciar esas verduras y esas frutas que están resultando caras por el flete, porque vienen de múltiples lugares, generar un comercio local de esa producción. ¿Qué pasaría si los múltiples productores de chivos que hay acá lograran introducir la carne de manera legal, segura, sanitariamente segura, Sí, digo, sí. y se les facilitara desde una gestión, se les facilitara hacer todo el proceso de la venta de la carne? ¿Qué pasaría si productores de pollos de campo local pudieran acceder a un mercado y tuviesen facilidades para producir más y poder venderlas en las carnicerías de la zona? Claro. Y así un sinnúmero de Sí, porque acá siempre se sostiene casi como una fábula, ¿no? Bueno, acá no se puede producir nada, sobre todo lo que tiene que ver con vegetales. Sí. No, acá no da nada, y no da todo, como en ningún lugar da todo. Claro. Pero algunas cosas sí. Sí. Y esas se pueden implementar y aprovechar. Bueno, ¿y qué pasaría si desde una dirigencia política se empieza a pensar la posibilidad de que cómo se puede hacer para facilitar esas condiciones? ¿No tenés agua? Bueno, ¿cómo podemos hacer para que tengas agua? ¿No tenés una tierra y querés ser productor? ¿Cómo puedo facilitar esa tierra para que produzcas? Es una circunstancia que tenemos que discutir. Se ha discutido acá en algunos espacios de carpintería. Sí. Se viene discutiendo y se viene planteando porque hay que ocuparse de eso especialmente, definitivamente, ¿no? De esos temas. No alcanza con decir, bueno, es una tormenta que viene del exterior. Sí, o habría que hacerlo. Yo creo que en este caso la comunidad organizada, con la facilitación de los actores políticos y de gobierno local, se puede llegar a hacer algo que no tiene por qué, o sea, sería muy pretencioso decir tener un 100% de soberanía en la producción de alimentos, pero con que se pueda generar un 20% y que ingrese al mercado de alimentos, va a ser más sano, seguramente más barato, va a generar mano de obra local. ¿Sí? Y es un detalle que en este momento, cuando comida la gente va a necesitar siempre. Esto no es un lujo, no es estar pidiendo generar un alimento estrafalario. Sí, Estamos claro. hablando de acelga, ni exótico, claro. De zapallos, de carnes en general. Entonces, creo que es factible, creo que es un desafío, creo que hay que pensarlo, y pensarlo desde el punto de vista económico, pensarlo desde el punto de vista social, cultural, desde la salud, social, y como todo eso está reunido en una palabra, político. Sin duda. Sí. Y por lo menos ser una zona que cambie mínimamente la estadística. Puede ser, ¿no? Bueno, y también es importante hacernos eco desde el campo de la salud y desde el campo de la educación, trabajar sobre estos aspectos, porque también es muy importante remarcar que si un niño, desde niño, tiene problemas con la alimentación, me refiero a obesidad, sobrepeso, o peor aún, si encima tiene retraso en el crecimiento, eso va a generar un impacto muy grande a lo largo de toda su vida. Claro. ¿Sí? Y sobre ese tiene que ser uno de los focos muy importantes que tenemos que tener en cuenta para direccionar estrategias. Bien. Bueno,
Muy interesante esta charla, muy además muy de todos los días. Sí. Es de todos los días. Muy de todos los días y sobre todo con la lucecita de esperanza, digamos, de que se pueden hacer cosas, que podemos hacer cosas, como bien decías, como comunidad organizada, como autoridades municipales, como organización social, que es lo importante. Y por lo pronto entender que esto es salud también, Claro. ¿no? O sea, esto, y que estamos planteándolo antes de que sea enfermedad. El Exactamente. sistema de salud tiene que pensar este tipo de cosas para proveer salud, no para atender enfermedades. Exactamente. Bueno, Julián, muchas gracias. Te puedo pedir, no sé si tenés el tema, una muy breve reflexión, si tenés el tema en la cabeza, del tema del sarampión y la Bien. emergencia sanitaria que se ha Sí. declarado. Esto, te digo, sin ser especialista en lo más mínimo del tema, ¿no? Pero esto viene de la mano con lo que pasó, ¿se acuerdan hace un tiempo atrás cuando surgió ese caso de sarampión, que Sí. hacía mucho tiempo que Argentina no tenía nuevos casos? Sí. Viene de la mano seguramente con también ¿se acuerdan la carta que habían escrito varios jefes de epidemiología del país? Sí. Ujú. Haciendo referencia a la distribución tanto de vacunas como de insumos para vacunar y disparar las campañas de vacunación. Bueno, tiene relación con la caída en las tasas de cobertura de vacunación. O sea, el bloqueo de estos nuevos casos se genera a partir de tener una tasa superior al 95%, tasa de cobertura de vacunación, que no está el dato, pero se estima Se estima. que ha caído, y están dadas todas las condiciones para que caigan. Y tengo entendido, hace un ratito lo hablaba con Florencia, que que cada 5 años se deben hacer, no recuerdo, 4 o 5 años se deben hacer refuerzos para justamente prevenir estos brotes que hay. Porque vieron que el sarampión en realidad es problema en muchos países, inclusive en países que se los estima como desarrollados. Sí. Estados Unidos es problema en gran parte de Europa, en la Europa blanca también, no en la Europa perdida. Sí. Y bueno, en Argentina se venía controlando muy bien, y en Latinoamérica en general, ahora en Venezuela ha habido un brote muy grande que influye en la zona fronteriza de Brasil, y por lo tanto Brasil también ha caído en esto, pero también viene acompañando en el caso de crisis económicas o países con una visión neoliberal de la salud y la caída de la vacunación, que es una de las medidas protectivas implementadas por el sistema de salud por excelencia. Claro. Y esto tiene que ver seguramente con eso. Y las campañas estas que estaba diciendo de cada 4 o 5 años, debería haberse disparado más tempranamente a lo largo del año. Estaba prevista alargarla en septiembre, pero va a haber un atraso hacia octubre. O sea que. Para acompañar. Para acompañar. Vamos. Íbamos bien, pero pasaron Sí, cosas. y ojo, Claro. ojo, me Sí. animo, me animo a sospechar que no se atrase más, Esperemos. ¿no? Esperemos. Así Que no venga el ajuste, ¿no? Sí, Por ejemplo. esto es parte del ajuste. Según Cristín. Sí, esto es parte del ajuste. Y otra cosa, las campañas de vacunación son nacionales. Sí. ¿Sí? Para una nación que ha ajustado un porcentaje muy alto, o Exacto. que debe ajustar un porcentaje muy alto, y a su vez que hace ajustar a las provincias un porcentaje que para las provincias, si bien es menor que el de nación, es un ajuste drástico para la provincia, para todas las provincias. Igual, cuando hablamos de vacunación hablamos a nivel nacional. Bien. Bueno, muchas gracias entonces por este tema también en esta mañana. Lo esperamos la semana que viene. Meta, ¿eh? Voy a tirar un dato porque Tire. estoy segura que hay un montón de gente queriendo hacer la formulita. ¿Qué formulita? La obesidad. la y de- el La del sobrepeso. índice de masa corporal. Y encontrarse Obvio. en qué lugar están. Claro, y sí, así que hacen su peso en kilos, Peso en kilos. dividido la estatura en metros al cuadrado. Al cuadrado.
A mí me dio 22. 22 Estás perfecta. es normal. Entre 18 y 25 es normal. Si están por debajo de eso, están bajo. Y si están por encima, ya hay sobrepeso. Sí. Después hay distintos niveles de sobrepeso, pero No, bueno. de sobrepeso, Empiecen por ver si están entre 18 y 25. De obesidad. Ahí tenés distinto, Claro, sobrepeso, obesidad grado 1, Sí. grado 2 y grado 3. O sea, hay distintas escalas, pero bueno, si están entre 18 y 25 están normal, por debajo peso bajo, por encima están gorditos. Exactamente. Bueno, también que- no hay que ser muy papistas. A mí me da, por ejemplo, 25. ¡Apa! Pero está dentro de lo ojo. normal. Está bien. Ahí en el travesaño le digo Por- igual, ¿eh? Porque estos turros que hacen esas cosas no te cambian la edad. Yo antes, con la misma estatura, me daba por abajo de 25, Claro. pero uno va cambiando el cuerpo a lo largo de la edad, de la Exactamente. vida. Así que bueno, Bueno. ya saben, su peso en kilos dividido estatura en metros al cuadrado. ¿Es eso o se olvidan de la fórmula y se van a comer una torta y ya? Sí, Ponele. Una torta de harina integral, De harina con integral. pasas de uva y avenas. eso engorda, Avenas. loco. No importa. El tema, más allá de mirarnos el peso, discutamos qué nos quieren hacer que comamos. Exactamente. Obvio.